Inicia la cuarta temporada de Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM, ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar en una nueva emisión de Radio ESPM. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muy probablemente pocas personas han escuchado, pero que de alguna manera concierne a todas y todos nosotros, porque tiene que ver con la afectación que tiene el medio ambiente o el ambiente en nuestra salud, desde el vientre materno hasta las diferentes etapas de la vida del ser humano. Y para ello, bueno, pues tenemos hoy una invitada y unos invitados de lujo, personas que han trabajado mucho este tema en el Instituto Nacional de Salud Pública, a quienes me voy a permitir presentar, empezando por la doctora Mara Telles. La doctora Mara es profesora e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Escuela de Salud Pública de México. Gracias, Mara, por estar hoy con nosotras. Gracias, Aldara, por la invitación. Un placer tenerte aquí. El doctor José Luis Figueroa Oropesa, investigador del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, también nos va a platicar hoy desde su área de expertise de qué manera afecta el exposoma a nuestra salud. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y el licenciado Luis Bautista Arredondo, coordinador de investigación en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, el CINIS del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Aldara. Va a ser muy interesante escuchar desde este enfoque cómo afecta a la salud humana el exposoma. Y para iniciar, justamente platicábamos antes de dar inicio a este programa de qué manera podríamos abordar este término para que resulte fácil de entender para todas las personas que como yo pues no somos expertas en el tema. Entonces, Mara, doctora Mara, ¿cómo explicamos este término de exposoma y de qué manera está afectando a la salud humana, la salud de la población desde el vientre materno hasta a lo largo de la vida? Ay, pues muchas gracias por la pregunta, es amplia y trataré de ser concreta, pero lo que es el exposoma es entender que una persona empieza a estar expuesta a todo el ambiente desde el día en que empieza la concepción. Y eso va a durar durante todo el embarazo, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la adultez y hasta la vejez, hasta la muerte. O sea, siempre estamos expuestos a factores ambientales. Pero la novedad del abordaje de exposoma, es decir, bueno, está muy conocido que el ambiente es la contaminación del aire. A veces se piensa que el ambiente es la contaminación del agua o de algunos alimentos, pero en realidad el enfoque de exposoma dice que las exposiciones ambientales son todo lo que no es genético, es decir, la nutrición, por supuesto la contaminación del aire, del agua, pero también, por ejemplo, la violencia, el estrés, el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde el embarazo, cuando la mamá tiene hábitos positivos y también negativos, también hay otros que favorecen el desarrollo de ese bebé que viene en camino, pues estos factores, por diversos mecanismos biológicos que no vamos a conversar ahora, pasan al bebé cuando se está desarrollando. Y esto continúa a lo largo de la vida. Pero cuando estamos en el embarazo, pues está en pleno proceso de la formación de órganos y desarrollo de funciones, y entonces puede tener efectos de muy largo plazo. Entonces, un poco como empezaría yo la conversación de hoy es diciendo, cuando hablemos de ambiente, vamos a hablar de un ambiente de manera amplia. Por ejemplo, como les decía, violencia, estrés, pero también cosas positivas. Por ejemplo, una crianza saludable, con lactancia materna. Todo eso va definiendo lo que va siendo la salud de un individuo desde niño, adulto, adolescente, adulto y el envejecimiento.
Por ahí podríamos empezar. Por ejemplo, digo, ahorita que estás comentando eso, Mara, pienso en toda esta corriente de los 1000 días, ¿no? Los primeros 1000 días. Ahí está dentro de esta cuestión del exposoma, o sea, cuidar, tener el cuidado de la mujer y de bebé en estos primeros 1000 días de vida, que incluye incluso la gestación. Sí, si quieren yo contesto. Sí, definitivamente, Aldara. Yo creo que esa es como una forma de conceptualizar la relevancia que tiene este periodo, ¿no? Para la salud humana, para definirla, para moldearla, porque pues prácticamente es el inicio, ¿no? Es donde muchas de las cosas quedan definidas. Por ejemplo, especialmente en el embarazo, sabemos por investigación que desarrollamos aquí en el instituto y en otros lados, que ese periodo es muy importante, ¿no? Porque justo es la etapa en la que está el bebé en formación y entonces es muy sensible a estos exposiciones externas, ¿no? Como que si la mamá está expuesta a ciertas exposiciones tóxicas, pues le va a llegar al bebé y dependiendo del estado de gestación y de desarrollo que esté el bebé, puede tener diferentes niveles de daño o de beneficio, ¿no? Como decía Mara, también esto puede ser positivo o negativo. Entonces creo que sí es una forma en la que también se ha abordado la relevancia a darle a este periodo, que es la niñez, en definir muchas cosas que van a tener una repercusión en el futuro, ¿no? De cómo se va a seguir el bebé, su salud, su desarrollo, y que tiene implicaciones en la adultez y en muchos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo el social o económico que también hemos estudiado nosotros y que va un poquito más allá del tradicional enfoque de salud que ve solo los efectos como biológicos en enfermedad y salud, ¿no? Sino también ver los efectos en otros ámbitos más sociales y económicos. También ahí es otra forma de ver este concepto del exposoma, ¿no? Ampliando también esos desenlaces de bienestar y de desarrollo. Qué interesante, o sea, a ver, doctor José Luis, explíquenos este abordaje desde la salud pública para aportar información, datos, conocimiento, de manera que se vaya ubicando y utilizando en las diferentes áreas que tienen que ver, o disciplinas o campos del conocimiento que tienen que ver con el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, por ejemplo. Bueno, es muy, muy amplio, ¿no? Pero, y ampliando un poquito lo que ya dijo Mara y Luis, pues tú puedes ver un poco la exposición desde la nutrición, lo que come la mamá, lo que come el bebé, etcétera, pero también el ambiente que está afuera si hablamos de la etapa prenatal, el ambiente que está fuera digamos, del cuerpo de la mamá, ¿no? Cómo es el ambiente en la casa, las exposiciones que hay en la casa, y ahí podemos ir ampliando hasta la colonia, ¿no? El vecindario, la ciudad, el ruido. Entonces es amplísimo, ¿no? Es realmente complejo, pero como ya mencionó Mara, esto también lo hace muy enriquecedor porque puedes estudiar o puedes abordar los problemas de salud como yo creo que se tienen que abordar desde un punto de vista holístico, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que pasa en el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, es decir, aquí también antes de entrar al programa, la transmisión, sí tuve que hacer un team back con mis invitados porque necesitaba entender de qué manera podemos abordar este tema, y comentaba la doctora Mara que para hacer estos estudios se necesitan hacer unas cortes poblacionales. Ayúdenos a entender cómo se lleva a cabo esta investigación, este trabajo desde el enfoque de salud pública. Claro que sí. Mira, un estudio de corte lo que significa es que nuestros estudios invitamos a participar a mujeres cuando están empezando el embarazo. Estas mujeres participan en el estudio. Nosotros lo que hacemos es pues aplicar cuestionarios, tomar muestras biológicas, tener mediciones antropométricas, peso, talla, presión arterial, perfil de lípidos. Entonces, para las participantes que forman nuestras cortes, que son aproximadamente 1200,
es beneficioso porque ellas aprenden sobre su salud, nosotros les damos los resultados de los estudios y demás, pero después el bebé nace, nosotros estamos en el parto, estuvimos en el parto porque ya no tenemos partos en este momento, pero pudimos ver las condiciones del nacimiento del bebé, tomar muestras biológicas al nacimiento, y luego como parte de estos estudios que han continuado ahora ya 30 años, de manera ininterrumpida, hemos ido siguiendo al bebé, luego al niño, luego al adolescente y ahora ya al adulto joven, de manera permanente. Y durante este tiempo nosotros hemos evaluado su desarrollo cognitivo, su crecimiento. Cuando digo crecimiento pienso en peso, en talla, en adiposidad, que es la cantidad de grasa que tiene en el cuerpo, y también marcadores biológicos como presión arterial, perfil de lípidos, anemia, etcétera. Eso es muy, muy grande. Pero también colectamos, por ejemplo, uñas o los dientes de leche cuando se caen o cabello. Y nosotros analizamos estas muestras biológicas porque a través de ellas podemos ver qué tóxicos ambientales le llegaron al bebé en etapas sensibles. Déjame darte un ejemplo. El diente de leche se empieza a formar en el segundo trimestre del embarazo. Cuando se cae, pues se le va a caer naturalmente, no es invasivo, no es que le tumbemos al niño el diente, pero con ese dientecito, a través de técnicas de laboratorio muy sofisticadas, podemos ver qué tóxicos ambientales estuvo expuesta la mamá con una resolución de semanas. Entonces podemos ver cómo lo que la mamá se expuso ambientalmente a través del diente se relaciona con desenlaces en salud, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, o niños que crecen un poquito más lento o más rápido, o niños que no desarrollan con plenitud su inteligencia. Entonces, los estudios de corte son fundamentales para estudiar el exposoma, porque nos permiten estudiar los 3 niveles de variables que se estudian. Las biológicas, a través de estas muestras biológicas que comentamos, y puede haber análisis de laboratorio súper sofisticados. Las sociales, porque a través de los cuestionarios nosotros, por ejemplo, indagamos pues si hubo eventos adversos durante el embarazo, crisis económicas, violencia en la familia, depresión posparto. Wow. Sí, esas son estudios gigantes, pero también podemos estudiar la contaminación del aire con bases de datos, por ejemplo los de la NASA que nosotros utilizamos. Se puede estimar la exposición de la contaminación del aire muy cerquita del hogar. Estamos empezando a estudiar ruido, luz artificial. Entonces el chiste es que nosotros buscamos caracterizar lo mejor posible el crecimiento de estos niños, pero al mismo tiempo los estamos viendo sus desenlaces en salud, y con análisis de estadísticos complicados se pueden establecer relaciones en salud, pues que ahora se empiezan a escuchar. Pero por ejemplo, ¿qué efecto tenía que nuestros niños hubieran estado expuestos al flúor? Que más adelante a lo mejor Luis nos puede contar de eso. En el largo plazo, pues como tuvimos este seguimiento, lo podemos estudiar en estos cortes que tenemos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo recuerdo hace mucho, doctora, que se publicamos en la Gaceta INSP, si mal no recuerdo, los efectos del flúor en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, de las niñas y los niños, ¿no? A ver, platícanos, Luis, sobre esto, y más adelante sí creo que es importante aprovechar este trabajo que están haciendo, porque con base en evidencia están dando esta información, o sea, están dando una radiografía de, a ver, bueno, socialmente esto es lo que está afectando a la población, ¿no? Desde su inicio de vida a lo largo de su vida, hace 30 años, pues ya son personas adultas, o sea, ya pueden arrojar muchísima información. Algunos ya tienen hijos también. Sí, entonces eso están está empezando, increíble, ¿no? O sea, porque si empezaron con 1000 mujeres,
¿Cuántos hijos o hijas? No, nada más seguimos uno por mamá. Uno por mamá. Sí, Entonces sí, son sí, mil personas desde la gestación hasta ahora que tienen. Más o menos 1,200 tenemos. Tenemos como 1,200 hijos. Pues es que sí, o sea, los vas siguiendo, los vas Claro. cuidando, vas Sí. identificando. Sí, Bueno, Es una a ver, fotografía de su vida. exacto, sí, a lo porque largo. si ustedes, por ejemplo, están viendo esto del flúor, ¿no? Para que vayámonos con ese caso y cómo se Dale. va dando el seguimiento. Si ubican la afectación y cómo afecta, pueden hacer recomendaciones. Claro. ¿Es así? Sí, creo que el caso de Flor es un ejemplo interesante. Creo que antes de entrar de lleno a lo de Flor, quisiera solo abundar un poquito en lo que dijo Mara, porque el enfoque del exposoma, digamos que es más o menos reciente, como que no tiene muchos años que empezó a estar como que en la mente de los investigadores. Y en el área que trabajamos nosotros lo vemos más como una meta, es como algo a lo que aspiramos para tratar de ser lo más integrales posible, ¿no? De ver realmente todas las exposiciones, o si no todas, por lo menos no caer en el error de simplificar de más, ¿no? De ir solo a un tema y a una exposición y a un desenlace, que ha sido la forma muy tradicional de hacer investigación, ¿no? Como que te enfocas en un tema, en una cosa, y eso está muy bien, ¿no? Porque ha permitido avanzar mucho los resultados de investigación, pero también el enfoque de Exposoman ha mostrado cómo eso tiene a veces algunas limitaciones, porque no tomas en cuenta otros aspectos que son muy relevantes y que podrían modular resultados de investigación si lo ves solo desde una forma muy en un sentido. Entonces lo digo para entrar a flúor porque es interesante que cuando empezaron las cortes, flúor no era un tema, ¿no? No era un tema que fuera de interés de salud pública en ese momento, pero justo el diseño de una corte te ayuda mucho también en ese sentido, porque entonces cuando se volvió un tema, existía toda la información retrospectiva almacenada, las muestras almacenadas en los laboratorios en México y en Estados Unidos, donde son nuestros colegas, que nos permitieron abordar ese nuevo como interés, ¿no? de exposiciones potencialmente tóxicos. Y decimos que es muy interesante ese tema porque de hecho hay un poco de debate. Para ser muy breve, el flúor se ha utilizado como por sus efectos benéficos en la salud dental. Entonces se aplica como tópico en los dientes y es una intervención súper efectiva y exitosa comprobada para salud dental. Y así la hemos conocido mucho, ¿no? Tal vez te acuerdas tú que había estas campañas en donde nos ponían flúor a todos en la escuela y pues todo eso era con este enfoque como único de verlo como salud dental. Como lo empezamos a explorar en las cortes fue que empezaron a salir resultados de que dependiendo de la dosis, si era muy alta, había indicios de que podía ser neurotóxico, que ya mucho flúor tal vez ya empezaba a hacer daño de otra forma y entonces ya empieza ahí la decisión en salud pública, ¿no? De qué forma estos beneficios tal vez ya no son tan benéficos porque hay otras cosas que descubres que pueden ser nocivas. Y en la corte Element, que es una de las cortes que Mara es la responsable aquí en México, estudiamos exposición a flúor en niños y se encontraron algunos efectos en puntajes más bajos de neurodesarrollo, en pruebas de neurodesarrollo que hacemos en los niños, mientras más flúor tenían concentraciones de flúor en la orina materna. Y también algunos resultados de mayor incidencia de déficit de trastorno por déficit de atención en niños con altos niveles de flúor. Entonces digamos que ahí se publicaron los resultados, ya han habido varios estudios que toman como fuente Element para publicar estos resultados de este potencial efecto neurotóxico. Y ahí está avanzando la ciencia. Nosotros contribuimos desde nuestro lado con metodologías rigurosas,
Pero hay debate porque hay otros efectos, hay otros estudios en el mundo que no han encontrado efectos negativos. Entonces así vamos siendo, ¿no? Contribuyendo con nuestro pedacito a qué se sabe sobre un tema, pero y es este enfoque, ¿no? De verlo también desde otro punto de vista para contribuir a que vayamos teniendo mejores. Déjame comentar algo nada. Sí. Pensando en que nos pueden oír mamás que van a llevar a sus hijos al dentista y pueden poner flúor. Lo que se ha documentado es que el flúor, como decía Luis, a nivel del diente tópico en la superficie es positivo y es benéfico para la salud dental. Pero en los países, ante eso, se empezaron a tener intervenciones en salud pública masivas. Por ejemplo, en Estados Unidos se fluora el agua. Exacto. En Canadá se fluora el agua también. Y en México se fluora la sal. En algunos países del mundo se fluora la leche. Entonces, el problema es que se pasó de lo tópico a la ingestión. Y entonces entra a nivel del intestino. Ya el diente ya pasó, ya está para acá el flúor. Y ahí es cuando una mujer embarazada le puede transmitir al bebé esa pasa de flúor, esa transferencia de flúor, cuando no es la forma para la que fue diseñada. Entonces ahí, por ejemplo, en política pública, pues nosotros tuvimos una comunicación a través del Instituto Nacional de Salud Pública con la Secretaría de Salud para promover que las mujeres durante el embarazo consuman la menor cantidad de sal posible o procuren sales sin flúor porque no cumple la función para la cual había sido diseñada, que era la salud dental. ¿Me explico? Sí, como que de repente hay una como desviación en las intervenciones en salud pública en todo el mundo. Y en efecto, ahorita se está debatiendo si se quita el flúor del agua de algunos países o de la sal. Entonces, sí, es muy importante esto que mencionas, doctora, porque efectivamente yo recuerdo cuando leí ese artículo de divulgación, lo primero que dije, ya no me voy a poner yo, ya no me voy a poner, voy a lavarme los dientes a ver cómo, ¿no? Porque no quiero seguir con esta ingesta, pero aquí ya tenemos algo claro, algo que espero se queden también ustedes ahí en casa con este mensaje. Estamos hablando de el flúor en ingesta, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Sobre todo mamás en proceso de gestación, pues cuidar, no consumir sales con flúor. Pues el agua nos la tenemos que tomar todavía. Pero en México en México no tiene flúor. En México no, en México solo la sal. En niños chiquitos, por ejemplo, los niños de 1 o 2 años, pues es recomendable lavarles los dientes con pasta sin flúor, porque todavía no controlan y se tragan. Entonces ahí hay que prevenir. Ya más grandecitos, cuando hacen buche y escupen, pues ya no hay problema, ¿no? Pero Doctora, además del flúor, ¿qué otros factores ambientales considera, hablando del impacto del exposoma en la salud desde el vientre materno, qué factores ambientales considera que tienen mayor afectación a la persona que está creciendo en el vientre de la mamá? Es una pregunta muy complicada, porque mira, por las Cortes, por el tamaño del proyecto, hemos estudiado muchísimo. Por ejemplo, el nivel de estrés de la mamá tiene un efecto en el largo plazo en la salud del bebé que viene en camino. Entonces, eso te lo empecé por ahí, porque lo quiero poner como un tóxico ambiental, ¿no? El estrés. Pero por supuesto la exposición a plomo, la exposición a plásticos. Ahora hay unos químicos muy documentados por su efecto tóxico, que son los PFAS, los PFAS, que vienen en el teflón, en los sillones que se les pone. Pues cuando te vas a poner una chamarra contra lluvia y te dicen, póngale este spray para que no se moje, pues eso está lleno de PFAS, porque es lo que le da la capa de teflón, y son elementos muy, muy tóxicos. Entonces yo les invitaría un poquito como a pensar en tratar de reducir esos elementos tóxicos, porque todo lo que entre por boca, por nariz, por piel, entra al cuerpo. Entonces, si nos ponemos un maquillaje o una crema, hay cremas con
con aluminio, hay desodorantes con aluminio para aclarar las axilas. Bueno, imagínate lo que es meter aluminio a tu cuerpo, y si estás embarazada va a pasar a un bebé que no necesite el aluminio para nada, ¿no? Es que bueno, es increíble escuchar esto, porque a veces no pensamos la capacidad que tienen ciertos productos o ciertos elementos de llegar al interior de nuestro organismo. Por ejemplo, no sé, los talatos. Cuando yo aquí también entrevistando al doctor Horacio Rojas, lo recuerdo, me explicaba que pues hay que tratar de evitar tomar agua en Botellita de Pepsi, ¿cómo se llaman? Filtros, no, recipientes de plástico delgado, y dejarlos en el calor o en el sol, porque ese vaporcito que se va haciendo pues es bastante dañino para nuestro organismo, y eso es lo que nos estamos tomando todos los días. Y si eso es en el embarazo, es todavía más importante, porque los talatos, que son plastificantes, afectan el desarrollo del niño al nivel de la función tiroidea. Entonces, todos los efectos que te pasen por hormonas van a tener un efecto, pero pues todas las funciones pasan por hormonas, la función tiroidea. Entonces, por ejemplo, ahí es lo que se llama un disruptor endocrino, que tiene un efecto de hacerle daño al sistema endocrino desde antes de nacer. Doctor José Luis, a ver, platíquenos de qué manera podemos integrar toda esta información a lo mejor en una encuesta de salud, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese es muy buen punto, porque justo ahorita estaba pensando un poco digo, esto ha sido importantísimo, documentar, entender qué pasa, ¿no? Pero la otra parte del exposoma que yo creo que es muy importante como abordaje de salud pública es la prevención, ¿no? Que va un poco en el sentido de tu pregunta, creo. Aunque sabemos que los PFAS, metales, talatos, etcétera, hacen daño, muchas veces no sabemos de dónde vienen, no estamos documentando en la población quién los tiene, de qué manera. Entonces, quizá por ahí yo respondería tu pregunta, ¿no? Que creo que, aunque es muy complejo, es muy complejo y logísticamente, financieramente es complicado tener una encuesta que nos diga al milímetro todas las exposiciones que hay en la población. Bueno, se puede ir avanzando poco a poco a tener un sistema que nos permita ir documentando, entendiendo hasta dónde, ¿no? Está en qué población, etcétera, ¿no? O sea, seguir documentando, ese siempre, quizás, hago mucho énfasis en eso, pero yo creo que es lo único que nos va a permitir saber de qué tamaño es el problema, un poco, ¿no? Por ahí sería mi respuesta. Sí, y es que además, por ejemplo, pienso en las encuestas nacionales de salud, que se hacen pues a nivel nacional, ¿no? Tienen acceso a muchísimos hogares. En estas encuestas están integradas preguntas o integrados capítulos relacionados con este tipo de abordaje específicamente del exposoma. Pues en otros países sí, hay mucho. En México ya se han dado algunos pasos aquí. Luis y Mara han sido pioneros en esta parte, documentando, por ejemplo, plomo, ¿no? Que ya no hay nivel de plomo que sea seguro, ¿no? A diferencia de lo que estábamos hablando del flúor, por ejemplo, que sí puede haber cierto debate, ¿no? O sea, el plomo es clarísimo que no debe haber plomo en niños, ni en mujeres, ni en nadie, ¿no? Y ningún nivel es seguro. Entonces, por ejemplo, la ENSANUD ha sido muy importante en este sentido, ¿no? Ha permitido empezar a documentar hasta el tamaño del problema de un metal que es plomo, ¿no? Pero creo que hay que poco a poco seguir avanzando, ¿no? En este sentido, porque además encuestas como la ENSANUD son que creo que también hay otras encuestas, perdón si me estoy... en ASEM creo que también tiene datos al respecto en población más grande, pero creo que sí, pensando de nuevo en salud pública, es un vehículo perfecto para entender el tamaño del problema, pero para prevenir también, ¿no? Puede ser una solución muy costo efectiva para el país, ¿no? Por eso, porque ya entendemos algunos mecanismos, no todos, hay que seguir avanzando,
pero ya entendemos algunos mecanismos, que el plomo hace daño, que el flúor hace daño, que lo que sea, ¿no? Entonces, pienso que puede ser una manera muy costo efectiva también de prevenir enfermedades a largo plazo, ¿no? El plomo, por ejemplo, tiene efectos cardiovasculares, ¿no? En adultos. Estamos en un país con prevalencias de enfermedades cardiovasculares altísimas, entonces creo que gran parte podría deberse a este tipo de posiciones, no nada más, por supuesto, la parte de la dieta es muy importante, la parte de la actividad física, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero quizás tenemos que también movernos en este otro sentido y entender un poco más, ¿no? Cómo... Sí. Antes de pasar a la afectación del exposoma ya en la vida adulta, Mara, me gustaría que hicieras un breve resumen para las mamás, para las mujeres, para quien esté interesado en vigilar, ¿no? Estas exposiciones ambientales en el embarazo. ¿Cuáles serían estas recomendaciones para las mamás? En cuestión, por ejemplo, ya vimos que evitar el estrés, ¿no? Desde este apartado social o emocional, en la parte biológica, en la parte de nutrición, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para ya pasarnos a la afectación o cómo reducir el impacto del exposoma en la edad adulta de las personas? Mira, yo creo que la recomendación general es algo muy simple, es un lugar común, pero los lugares comunes se lo han ganado a pulso. Y tenemos que tratar de practicar una vida lo más natural posible. Por ejemplo, pues no consumas ultraprocesados. Si sabemos los productos ultraprocesados, porque no se les pueden llamar alimentos, ¿no? La comida chatarra, bebidas azucaradas, etcétera, traten de reducirlo al más no poder, porque ese es un vehículo de entrada no solamente de azúcares, sino también de tóxicos ambientales. Hay una parte que no hemos hablado y es, pensemos en tu casa, en la mía, en la de todos nosotros. ¿Cuántas sustancias químicas tenemos para lavar el baño, para lavar la estufa, para lavar el piso, que huelen a canela, a lavanda? ¿Y de veras tienen lavanda o son artificiales? Son totalmente artificiales. Y si nosotros olemos a canela o a lavanda, hay partículas tóxicas que están entrando por nuestra nariz y que dan ese olor y que van a entrar a nuestro cuerpo. Y no se trata de generar alarma, pero yo te puedo decir que en nuestra casa el piso se limpia con agua con vinagre. Y no tengo hormigas, y mi casa no huele a ensalada, y es más barato, además. Entonces, pues mi recomendación general sería una dieta lo más saludable posible, diversa, reducción de exposiciones tóxicas, pues evitemos los teflones, evitemos los olores artificiales que están llenos de químicos, como en una vida integral un poco más natural, ¿no? Con dietas saludables. Yo creo que sería como mi recomendación general, que no es nada nuevo. Lo que pasa es que hay un ambiente comercial que nos bombardea para irnos hacia el lado del producto, de la compra, de la venta, y con 3 estrellitas, ¿no? Y es complicado porque es como los ambientes obesogénicos que no tiene mucho, dejamos de culpabilizar solamente a los malos hábitos adquiridos por la persona o las familias, y se empezó a observar, bueno, en qué ámbito, en qué entorno se desarrollaba esa persona y esa familia, ¿no? Bueno, pasando a cómo afecta o cuál es el impacto del exposoma ya en la vida adulta, ¿cuáles podríamos ir identificando como las principales enfermedades o afectaciones que puede experimentar una persona que ya estuvo expuesta o que ha estado expuesta a todos estos factores ambientales nocivos para la salud? ¿Quieren que vaya yo? Sí. Todas. O sea, es muy simple. Mira, cuando hay sustancias tóxicas, la palabra tóxica quiere decir que hace daño a cualquier dosis. No estamos en la etapa en que se tiene que rebasar un umbral. Una sustancia tóxica es tóxica a cualquier dosis y altera una función. El problema que tenemos con las exposiciones ambientales es que no tienen un efecto inmediato, no se ven.
el hecho de que vivamos cerca de una zona industrial, no se ve el efecto en el desarrollo del niño mañana, de la niña mañana, pero en el largo plazo tú puedes ver que a lo mejor hay más problemas de atención, más problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, el hecho de que sean silenciosos no quita que estén afectando. Y en este momento se ha documentado efecto de las exposiciones ambientales en, por ejemplo, enfermedad renal. ¿Por qué en enfermedad renal? Porque cuando metabolizas, o sea, en tu cuerpo entran estos tóxicos, tiendes a eliminarlos. ¿Y por dónde los eliminas? Por orina. ¿Quién hace ese trabajo? El riñón. ¿A quién crees que le va a hacer daño en el largo plazo? Al riñón. Y podríamos hacer un análisis igual para la función pulmonar, igual para el deterioro cognitivo de los adultos mayores, igual para cáncer, igual para la función hepática, igual para la salud ósea. Y de lo que te estoy hablando, todo lo hemos estudiado en las cortes. Cáncer no, pero de ahí en fuera, todo lo hemos estudiado en las cortes y se ha ido documentando. No estamos diciendo que el responsable de la enfermedad renal en México sea la parte ambiental, de ninguna manera. Lo que decimos es que contribuye al problema de enfermedad renal que hay en México y que podríamos decir lo mismo para todos los desenlaces que acabamos de decir, problemas reproductivos, cardiovascular, como lo decía José Luis. Entonces, un poco la llamada de nosotros es atraer a la discusión de manera transversal, cuando hablamos en salud, el componente ambiental, porque reduciríamos en bastante las enfermedades crónicas que tenemos en este momento. Y desde su experiencia, no sé si tú, Luis, o José Luis, nos pudieran compartir con lo que han visto, con lo que han estudiado, con lo que hemos estado platicando aquí, ¿de qué manera desde este enfoque se podría proponer o sugerir algo para reducir estas brechas de vulnerabilidad o de desigualdad? Porque no es lo mismo vivir en una ciudad que está contaminada a una ciudad rural donde a lo mejor hay otro tipo de afectaciones que no necesariamente tienen que ver con contaminación ambiental. Bueno, yo creo que una parte es, obviamente, saber más, ¿no? Lo que decía un poco, saber el tamaño del problema. Pero también desde nuestro lado, por supuesto, el gobierno tiene una obligación de monitorear, informar, etcétera. Pero también creo yo que como ciudadanos tenemos que estar más informados, ¿no? Y quizás exigir más. Quizás informarnos y quizás exigir más acerca de remover estas fuentes, estar más informados, tratar de también que sea por dos vías, ¿no? Porque es tan complejo el problema que yo creo que yo no tengo ahorita como una solución que te pueda decir, sí, bueno, ¿no? Bueno, el plomo lo hemos estudiado y obviamente removiendo el plomo de los niños más pequeños es importante, etcétera, pero hasta nosotros lo hemos platicado, a veces no es como, bueno, sí, pero es un problema muy complejo, ¿no? Muy identificado, pero es complejo, no se puede hacer de un día a otro. Entonces yo diría que va por dos vías, ¿no? Por un lado, por supuesto, como autoridades, como salubristas, etcétera, tenemos que seguir trabajando al respecto, informar mejor a la población, seguir documentando, etcétera, pero yo diría que también la población tiene que involucrarse más. Lo que decía Mara, ¿no? Limpiar con productos quizás que no sean tan tóxicos. Esto yo creo que sí está en las manos de cualquiera de nosotros y lo podemos implementar, ¿no? Por ahí creo yo que... Se tiene que hacer, bueno, pienso en esto, ¿no? Pienso que efectivamente un camino puede ser la generación de... la investigación, la generación de conocimiento y evidencia que pueda compartirse con autoridades, tomadores de decisiones, etcétera, y con la población también, porque efectivamente puede parecer muy sencillo decir, bueno, consumo en vez de este producto, otro. Pero si tú, ¿qué es lo que ha pasado con el etiquetado un poco? Estos productos no son saludables, ¿no? Y tienen todas las etiquetas o todos los sellos frontales, pero llegas al supermercado y pues te encuentras la mayoría de productos con un montón de etiquetado. Entonces,
pienso que efectivamente, o no sé si ya lo tengan, dentro de este trabajo de investigación con el enfoque de exposoma, ¿hay algún apartado en el que se trabaje en la comunicación o en la alfabetización de la salud hacia la población? Para que pueda también ser co-creador de su salud y de su bienestar. Fíjate que te diría que estamos en ese proceso. No estamos ya ahí, pero sí es, por supuesto, una de las metas de nuestro grupo, tener una comunicación eficiente con la población de lo que estamos hablando. Yo creo que aquí hay una pieza que me gustaría tocar, y es la falta de regulación en México, porque hay muchas sustancias que tienen todos estos productos que no están reguladas. Entonces, pues, ¿cómo sabemos que algo nos hace daño si no hay una prohibición? Pues si vas al súper y encuentras un teflón con PFAS, pues tú asumes que es saludable. Entonces yo sí pienso que aquí hay un ángulo que hace falta, y me gusta promover que a nivel de las autoridades fortalezcan la regulación, porque si se fortalece la regulación, a partir de ahí también se puede fomentar una comunicación social, ¿no? Porque si tú prohíbes algo, entonces puedes hacer una comunicación que diga y que te apoyes en esa regulación para comunicar en la sociedad. Entonces yo creo que también por ahí es un ángulo que vale la pena fortalecer, ¿no? En México. Consideran mucho. Ustedes, bueno, en el CINIS han hecho un trabajo muy, muy interesante sobre justamente esta comunicación hacia y para la población, ¿no? Sí, creo que sí hemos trabajado dentro de nuestro como campo de trabajo, pues está la parte de hacer investigación, de generar evidencia, generar información, pero creo que nuestro grupo, y como con la misión de salud pública, también hemos entrado a otros ámbitos a promover desde otros enfoques posibles soluciones, ¿no?, a estos problemas. Creo que uno ha sido este enfoque como de propiciar que haya información para que el gobierno, los tomadores de decisión tengan elementos para poder tener programas, tener leyes, tener desde un ámbito más de gobierno, que no le deje todo el peso al individuo, sino que haya un marco que permita que también haya un entorno saludable, pues promover estos que haya, y empujar un poquito a veces, ¿no? Porque hay tantos problemas de salud y poco dinero, que es algo difícil, ¿no? Cuando a veces se empieza el gobierno por los problemas más graves, ¿no? Y más que afectan de forma más fuerte a la población. Y a veces algunos, como nos ha sucedido en salud ambiental, quedan un poquito atrás, ¿no?, en la agenda de investigación. Entonces también nosotros hemos tratado de impulsar que haya conocimiento, que se sepa, que los efectos se reconozcan y se haga algo en este sentido más de salud pública y de gobierno y de programas, y también con la población, ¿no? También para que tengan toda la información, que tengan información para empezar sobre qué pueden hacer, cuáles son los efectos, y que también se empiece a generar esta un poco con demanda desde la población para que también pidan demandemos, ¿no?, juntos como población, que haya acciones más a este nivel gubernamental. Hemos trabajado mucho con el tema de exposición a plomo, por ejemplo, y por nuestras investigaciones sabemos que la principal fuente de exposición a plomo en población general abierta es el uso de losa de barro vidriada con plomo, que es la más frecuente que hay. Entonces es un tema muy interesante porque es muy querido esta tradición y es muy usada, ¿no? Entonces todos nos gustan nuestros pozole en barro, y cuando empezamos a documentar y a exponer que la mayoría de los talleres usan un barniz que contiene plomo para que las piezas se vean bonitas y brillantes, y que ese barniz, cuando lo mezclas con los alimentos, se disuelve y lo comemos, lo ingerimos. Pues es como este choque, ¿no?, entre, bueno, pero yo quiero mis ollas y
pero sabemos que es Sí, tóxica. se tiene que hacer de manera integral. Sí, para ¿no? que también la población sepa, ¿no? Para empezar, sepa que esto es un problema, que es mejor evitarlo, y que hay opciones alternativas, que podemos buscar barro sin plomo, para que también venga desde ahí la demanda, ¿no? Para crear este entorno más saludable, y que no, digo lo que decía, ¿no? Que no todo el peso te quede como individuo, sino que también haya regulación a nivel país, etcétera, que dé un marco que permita un ambiente más saludable, ¿no? Uh-huh. Sí, es que no podemos exigir algo que no sabemos que nos hace falta. Entonces, es muy importante esto que comentan, porque si llamamos la atención sobre lo que nos está afectando, sobre estos factores que perjudican nuestra salud, sobre los productos que pueden perjudicar nuestra salud, sobre los hábitos que no necesariamente tienen que ser externos, sino nuestros hábitos de mal sueño, de estrés, etcétera. Si hacemos ese llamado de atención muy claramente, las personas podemos empezar a identificar en dónde hay que exigir qué, ¿no? A qué sector, a la parte de política pública, a la parte de atención en el cuidado de la salud mental, etcétera, ¿no? Y pienso en esto, ¿no? El exposoma, este término, este abordaje puede ayudar muchísimo a robustecer todos estos programas de promoción de la salud, ¿no? Desde un enfoque muy integral, desde un enfoque de no nada más la ausencia de la enfermedad, ¿no? Sino ayudar a promover una calidad de vida y un bienestar como un derecho efectivo para todas las personas, ¿no? ¿Algo más que les gustaría agregar antes de que se nos acabe el tiempo y de que dejemos en la mente de las personas, a lo mejor quizá, doctora Mara, lo que van a exponer en el CONGISP, que está próximo a realizarse? ¿Van a tener una mesa sobre este tema? Sí, vamos a tener una mesa, pero el coordinador es José Luis. Bueno, a ver, que le paso el micrófono a José Luis. Pues justamente la mesa trata, digo, en un espacio reducido de tiempo, pero trata de abordar diferentes dimensiones de estas exposiciones. Entonces vamos a tener una plática sobre exposición, por ejemplo, que tiene que ver con la luz, con el ruido. Vamos a tener una mesa que va a tener que ver con exposiciones en el aire. Vamos a tener una mesa que tiene que ver con exposiciones internas, la biota, etcétera. La parte económica y social, que estábamos hablando al principio de esta mesa, ¿no? Un poco abordar también estas vulnerabilidades o diferencias también que podemos encontrar entre exposiciones en personas con diferentes características sociales y económicas, etcétera. Entonces, bueno, la idea de la mesa es un poco como platicar pues todos estos abordajes que quisiéramos que fueran los más holísticos posibles y que se ligan con la parte de salud, ¿no? O sea, es un poquito la idea, sí. Y es que vienen personas de diferentes partes del mundo, o sea, va a ser muy interesante ver de qué manera, cuando se habla de mesa, se habla de una exposición un poco más interactiva, ¿cierto? Exactamente. También vamos a tener una investigadora de Estados Unidos hablando sobre exposiciones en el campo, migrantes mexicanos que están en Estados Unidos trabajando muchas veces con agroquímicos en el campo, entonces ella también nos va a hablar esa parte. Impacto económico. El impacto económico que vamos a también a tener. Entonces, bueno, es un poco tratar de sembrar esa semillita, ¿no? De que estemos un poco más conscientes o tratar de estar más conscientes de estas diferentes capas, ¿no? Que implican prevenir problemas de salud, vivir mejor, vivir más sanamente, ¿no? Oigan, y antes de que nos vayamos, porque nosotros no vamos a poder estar todas y todos en esa mesa. Entonces, de lo que acaban de decir, algo que les gustaría compartirnos como un factor que tiene que ver mucho con esta época, esta era de la inteligencia artificial, las tecnologías, esta exposición que mencionaban hace un momento de las luces. ¿Se tiene alguna investigación sobre cómo están afectando estas luces de pantalla a la persona adulta, a las infancias? ¿Tienen algo de información sobre eso? Vamos a empezar a estudiar luz artificial. Todavía no estamos ahí, pero ya muy prontito vamos a empezar
para estudiar el tema de la luz y el efecto, por ejemplo, en la disrupción del sueño. Todavía no, pero ya mero, igual que ruido, que es otro gran tema, sobre todo en población que vive en zonas urbanas, en megaciudades, ¿no? Por ahí pronto nos invitas y ya te contaremos. No, bueno, este espacio es abierto, ya saben que esta es su casa, es la casa de todas y todos los investigadores y docentes del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Escuela de Salud Pública de México. Así que bueno, yo no me resta más que agradecerles a todas ustedes y todos ustedes por habernos acompañado hasta el final del programa, agradecerles a nuestros invitados, a nuestra invitada, nuestra queridísima doctora Mara Telles, por compartirnos estas explicaciones que nos ayudan a entender un poco mejor el abordaje en el que se están, o en el que ya se han especializado y que está proporcionando información mucho más integral en diferentes áreas de manera transversal para tomar mejores decisiones en el ámbito de la salud pública, de la política pública y del autocuidado, ¿no? Muchísimas gracias, hasta siempre, nos vemos en la próxima emisión de Radio ESPM. Esto fue Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio ESPM.